Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, capítulo 5 versículo 17, ¿sí? Quisiera que me pudieran acompañar si tienen una Biblia, es mucho mejor para que ustedes puedan ver y entender, ¿sí? Versículo 17, vamos a empezar, y dice así, y, y Jesús respondiendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Quiero dar un poco de contexto también para los que no hayan visto pues el video anterior. Es que Jesús eh, sanó a un inválido, sí, a un paralítico, un día sábado. Y los judíos le reprocharon que por qué lo hizo, porque el día era sábado y no se tenía que hacer nada, ¿sí? Y Jesús acá les responde que él hizo eso porque él es el Hijo de Dios. Y como Dios siempre, siempre está trabajando. De igual manera, fue con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18, ¿sí? Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba Padre, sino que también a su Padre, ¿sí? Llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Si Jesús les dijo esto, no por ego, sino para aclararles, ¿sí? De su divinidad, para recordarles lo que era Él, porque ellos se sumían en que ellos eran autoridad y por eso es que ellos querían matarle, porque ellos se creían, ¿sí? O sea, ellos no entendían que el que les decía esto era el mismo Dios. Ya va, después lo vamos a ver. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viniera a ser el Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Prácticamente Jesús hacía esto porque era lo que miraba de su Padre, que estaba allá en los cielos en ese entonces, y que ahora está a la diestra del Padre. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros, refiriéndose a los judíos, os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto a los que quiere, lo que dice aquí, sí, no sé cómo es que digo en su Biblia, pero en mi Biblia dice, o sea, a los que quiere. Y cuando se refiere a los que quieren, a los que quiere el Señor, no, a los que quieres, si tú quieres, ¿sí? Refiriéndose a cualquier persona que quiere, ¿sí? Va a hacer todo lo que esta palabra le dice como ley y lo va a cumplir. Prácticamente está para cualquier persona, simplemente querer. Versículo 22 y ojo con esto. El Padre, porque el Padre a nadie juzga, mas, mas todo el juicio dio al Hijo. Y aquí quiero romper una creencia que mucha gente ha tenido. Y es que va a decir, Dios me va a castigar. Que Dios Padre, va a ser el que nos va a juzgar. Cuando sea el fin del mundo, cuando ya todo haya acabado y sea el juicio, no va a ser Dios. Va a ser el mismo que vino hace más de 2000 años, el mismo que vino como ejemplo, porque Jesús tuvo, bueno, en este caso en esta vida va a tener, que sepamos, dos venidas, ¿sí? Es lo que nosotros podemos registrar. Vino hace 2000 años como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir, como un ejemplo de cómo uno debe de acercarse a Dios, de cómo debe de actuar, de cómo uno debe de amar y principalmente perdonar, que es la lección más grande que nos dejó, el perdón. Entonces, Él vino primero a darnos la salvación. Sí, prácticamente Él no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo por amor. Ahora, en el libro de Apocalipsis ya está registrado esto, la segunda venida de Dios. Él no va a venir de la misma manera que vino, Él va a venir con autoridad. O sea, prácticamente vino primero a demostrar el ejemplo
de la salvación y después va a venir como juez. Así que, ¿cuál es la creencia? Que mucha gente piensa que Dios va a ser el que nos va a juzgar. No, el que nos va a juzgar es el mismo Hijo de Dios, es el mismo que nos dio la salvación. Va a venir, va a dejar de ser abogado y va a venir como un juez. Versículo 23, vamos a seguir. Sí, vamos a dejar al 25 porque es un poco extenso esto y es bastante profundo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado. ¿Y quién es y quién envió a Dios? A Jesús, sí, el mismo Dios Padre. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. O sea, prácticamente oír no simplemente es que nos entre la palabra y como dicen los padres en cierto momento, que nos haga por el otro oído, sino oír y es prácticamente escucharlo, sí, leerla, leer la palabra, escucharla y no quedarse ahí, sino aplicarlo y vivir. Y dice que esta persona va a pasar, sí, de la muerte espiritual, sí, porque muchos piensan que la muerte se es física en este cuerpo, la verdad no, es simplemente la muerte es el otro camino a la verdadera vida y depende de ti si quieres que sea una vida con Dios allá arriba o allá abajo con el diablo. Versículo 25, de cierto os digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos en espíritu oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren esta voz vivirán. Esto esto prácticamente lo dijo Jesús y se puede, y lo dijo en muchas, o sea, se puede dar a interpretar en muchas maneras, pero serían estas dos que él, al tú oír la palabra de Dios, vas a ser sano, que esta es la que yo priorizo, pero también de entender, sí, que todas, en ese entonces cuando él vino, todas las personas que oyeron su voz, y cuando él murió y cuando él resucitó y oyeron eso, que Jesús más adelante lo dice, pero por ahora lo vamos a dejar acá, que él resucitó, estas personas creyeron en él, no tuvieron ninguna duda después de escuchar y de ver el poder de Dios, que murió y a los 3 días resucitó. Pero yo lo tomo más de este sentido espiritual. Toda persona que oye esta palabra, que la lee, que la practica, esa persona va a tener vida, ¿sí? Va a tener vida en abundancia. ¿Por qué? Porque va a estar lleno por dentro, va a estar iluminado, ¿sí? El espíritu, el alma, va a dejar de hacer todas estas cosas mal, toda esta mentalidad de excusa, de víctima, y de verdad va a empezar a aplicar esto. Cuando esta persona empiece a aplicar esto, va a ser sana, va a ser salva, va a pasar de muerte a vida. Así que dejo esta reflexión, espero ustedes puedan interiorizarla. La verdad yo pasé prácticamente toda la mañana tratando de interiorizar esto porque es mucho valor. De que no nos gusta, no nos juzga, es el Padre no nos juzga porque nos ama, el Dios Padre, Dios a su propio Hijo. Entonces el Padre simplemente nos corrige, que es diferente. ¿Por qué? Porque es el Padre, es el jefe, ¿sí? Eh, Dejo esta reflexión entendiendo que el mismo que nos dio la salvación va a ser el que nos va a traer a juicio, ¿sí? Y esperando que todos ustedes pasen ese juicio. Bendiciones, chicos.